Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que todo esté muy bien y que tengan un excelente martes. Hoy estamos a 11 de mayo del año 2021 y aquí estamos con otra nota más. Y bueno amigos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se los deja bien claro a los prianochistas que no se debe usar el dinero para uso electorales. Y bueno amigos, sin tanto que hablar, mejor a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. Arrancamos. Noticias del Ferras TV Internacional. Así es, mis estimados amigos, les mando un cordial saludo a todos los suscriptores y a los nuevos suscriptores de este canal Noticias del Ferras TV Internacional y en el segundo canal Chido el Coto Político, y a los que gusten seguirme en Facebook pueden buscar como Noticias del Ferras TV Internacional. Y bueno amigos, el mandatario federal les dio unas clases a la oposición que está moralmente derrotada sobre los fraudes que se han hecho en el pasado en la etapa de Felipe Calderón y Vicente Fox, y les da tremenda exhibidota a todos estos traicioneros a México y bueno amigos, hasta Lorenzo Córdoba, todos esos saqueadores al pueblo mexicano también les tocó. Y sin tanto que hablar mejor, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Poco más en el tenor de ideas de la libertad de expresión. El hecho que los partidos políticos, los candidatos e incluso la ciudadanía en general, con base en las elecciones recientes, no podamos, y me incluyo en ellos, no podamos tener esta libertad de expresión, de exponer nuestro libre pensamiento, ya sea en radio, televisión, periódico, en todos los medios de comunicación, no podría ser considerado por el gobierno con base en la ley electoral, como una manera de coartar la libertad de expresión de las y los ciudadanos al no poderse expresar libremente. Si bien es cierto que existe una veda y existe una ley, pero consideraría que ha sido una batalla bastante loable en toda la historia del país poder conquistar derechos como la libertad de expresión, y que no se pueda ejercer libremente no vulnera los derechos de las y los ciudadanos, señor presidente. Gracias. Bueno, yo pienso que todos los ciudadanos tenemos el derecho de manifestarnos, de expresarnos. Es la libertad, es el principal derecho, el de la libertad. Las autoridades sí debemos de limitarnos en procesos electorales para no favorecer a ningún partido, a ningún candidato, y mucho menos utilizar los recursos públicos, el presupuesto, que es dinero de todos, de manera facciosa, como se hacía anteriormente. Sin embargo, hasta las mismas autoridades tenemos el derecho a manifestarnos y a denunciar cuando hay presuntas violaciones a la democracia, cuando se sabe de actitudes antidemocráticas. La autoridad está obligada a hacerlo, porque es un delito y se tiene que denunciar. Todo esto tiene que irse aclarando poco a poco, porque estamos viviendo una etapa nueva. Antes este tema no se abordaba más que desde la oposición, que siempre se demandaba que hubiera
equidad, piso parejo, que no se utilizara el presupuesto, que no se enviara a los estados a funcionarios del gobierno federal, como se hacía en el fraude del 2006. Los secretarios del gobierno federal, del gobierno del presidente Fox, tenían a su cargo estados para favorecer a Felipe Calderón. Acuérdense del caso más sonado, el de Tamaulipas, donde el secretario de Comunicaciones, Cerizola, era el encargado de ese estado y se confirmó, hay pruebas, grabaciones de que hablaba con el gobernador de ese estado, de apellido Hernández, que está ahora detenido, está en la cárcel, y le decía de que le agradecía mucho Cerizola al gobernador porque les había ayudado en el fraude en Tamaulipas. Hasta riéndose, ¿no? Y Cerizola pues terminó su función y no pasó nada, hicieron el fraude y a nadie se castigó. Todavía en la elección pasada en el Estado de México, el secretario de Salud, que fue hasta vergonzoso, porque había estado de rector de la UNAM, el doctor Narro, fue de delegado del PRI a Ecatepec. Entonces esas cosas no deben hacerse, no deben permitirse y hay que denunciarlas, porque tiene que haber democracia. Tenemos que lograr entre todos de que se destierre, de que se termine, se acabe, se erradique el fraude electoral. Es una vergüenza nacional el fraude. Por siglos México padeció de esa rémora y debemos de desterrar el fraude electoral. Tiene que haber democracia, porque la falta de democracia fue lo que nos llevó a la decadencia. Si lo analizamos bien, la elección del 88, donde se impone a Salinas, los jóvenes no saben, pero después de esa elección, en la Cámara de Diputados se ordenó quemar las boletas para que no quedara ninguna evidencia. Se quemaron todos los paquetes electorales, pero sucedió algo que tampoco los jóvenes seguramente saben, que antes de que en una sesión
formal se decidiera quemar las boletas, subió a la tribuna Diego Fernández de Ceballos, que supuestamente era opositor, a defender el punto para que se quemaran las boletas. Pero antes de eso, porque llegaron a eso después de que se incendió una parte del edificio del Congreso donde estaban las boletas. Nada más que el viento sopló en otro sentido y ya no les quedó más que hacer formalmente el acuerdo para quemar las boletas. Entonces, imagínense lo que nos significó la imposición del 88. Pues fue la entrega de todos los bienes del país a particulares. Ahí se creó el llamado Grupo Compacto, el salinismo como política, que todavía padecemos. Se entregaron los bancos, se entregaron las empresas, se entregaron las minas, todo. Ahí, en ese sexenio, se dio la mayor desigualdad económica y social en México. Un país donde siempre ha habido desigualdad. En ese sexenio fue donde se presentó la desigualdad como un monstruo. Por eso Salinas es el padre de la desigualdad moderna. Luego, el fraude del 2006. Nada más pensemos, terminando el fraude, la primera decisión es declarar la guerra a la delincuencia organizada. Fue pegarle un balazo a lo tonto al avispero. No había un diagnóstico, no había una estrategia. Era para ganar legitimidad, lo que no se había logrado en las urnas, con votos, con democracia. Se buscaba ganar con actos espectaculares y también quedando bien con gobiernos extranjeros, buscando quedar bien con gobiernos extranjeros. Entonces, el fraude nos ha dañado muchísimo. Por eso no debemos de permitirlo y denunciar, y que la gente esté pendiente, y que si hay camiones, trailers transportando despensas, que se denuncie, y que si hay mapaches electorales entregando dinero a cambio de votos, lo mismo. Si se están utilizando bienes del gobierno, que son bienes del pueblo, vehículos, desde luego programas sociales, que se denuncie, sea quien sea.
que no hay impunidad. Ayer los voceros del conservadurismo se rasgaban las vestiduras porque la Fiscalía abrió una investigación en contra de 2 candidatos al gobierno de Nuevo León. Yo apoyo esa decisión de la Fiscalía. Aquí lo denuncié porque es un delito electoral. Un candidato repartiendo tarjetas, valiéndose de la necesidad del pueblo, una compra de voto encubierta y descarada. Que investigue la Fiscalía y que se aplique la ley. Es delito grave el fraude electoral. Si no, ¿para qué se creó la Fiscalía Electoral? ¿Para qué se reformó la Constitución? Si va a seguir lo mismo. No, aunque se enojen los conservadores, hipócritas. Tiene que haber democracia. Pero eso era un poco lo que quería comentarte. Entonces, todos tenemos que manifestarnos y defender la democracia. Porque con democracia nadie se va a sentir absoluto en ningún nivel de la escala social. La democracia es el pueblo el que manda. No es un solo hombre ni un grupo de hombres. La llamada sociedad política del Círculo Verde, que son los grandes electores, porque los del Círculo Rojo no cuentan, el pueblo no cuenta. Ya cambió esto. Ahora el voto de Claudio X González es igual al voto de un maestro de Oaxaca. Es lo mismo. El voto de Aguilar Camín es igual que el voto de un indígena de Chiapas. El voto de Krause es igual que el voto de una mujer de la Tarahumara. Es igualdad. Entonces son los cambios que se requieren para que el país salga adelante y vamos bien, vamos bastante bien. Presentó la denuncia, pues es a partir de pruebas, de información. ¿A usted le reportó algo, Santiago Nieto? Me reporta y la indicación que tiene es de que todo lo que pueda significar un delito lo tiene que enviar a la Fiscalía. Todo. Ayer la Fiscalía habló también de una carta que envió la Embajada de Estados Unidos, el FBI, solicitando información sobre personajes
que se presumen lavan dinero. Incluye al gobernador de Tamaulipas. Sí, entre otros. Y la unidad de inteligencia financiera pues envió la información a la Fiscalía. ¿O es la información que están pidiendo los de la Embajada de Estados Unidos? Aus- A México, más bien el Departamento de Justicia envió información sobre cabeza de vaca a la FGR. Están pidiendo información. ¿Mande? No fue al revés, o sea, que envió el Departamento de Justicia a México información. Envió información, pero están solicitando también información a la unidad de inteligencia financiera. Y también para los adversarios, ¿no? Y conservadores. Si nosotros nos quedamos callados y salen estos asuntos en Estados Unidos, ¿qué se dice? De que aquí no hay justicia. ¿No nos acusan de eso? Que solamente allá. Pues por eso todo lo que envíen se investiga. Todo. Presidente, como usted presentó hace unos días las tarjetas rosas de Adrián de la Garza, hay algunos partidos que lo acusan ahora de que usted tuvo que ver en esta denuncia. Pero ¿cómo no voy a tener que ver? Y que usted está metiendo la mano en las elecciones. Claro que sí, claro que sí. Si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplices del fraude. Es más, ¿no tienes ahí la tarjeta? O ponla. Fueron 2 días. El primero pensé, 3 días. porque lo vi. 3 días. 3 días, lo vi en las redes sociales y pensé que podía ser una noticia falsa. Y luego ya se comprobó de que es real. Y hasta me enviaron una tarjeta. Si el Reforma no dice nada, pues ese es otro asunto. Si el Norte no dice nada, si se quedan callados, ellos cumplen con la máxima de el vasallo, que es la de obedecer y callar, porque están alineados a Salinas. Pero yo siempre digo lo que pienso. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con la Cuarta Transformación no se juega y le pone la muestra a los prianistas que quiere un país con democracia y se debe de cumplir
la ley. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que los mexicanos se enteren de la realidad de lo que está pasando en nuestro hermoso país. Regálenme un like. Nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferras TV Internacional. Las noticias en caliente. Gracias, buenos días. Que tengan un excelente martes. Nos vemos a rato. Cuídense. Suelta la cumbia Ferraz.